Bienvenida, me voy a presentar. Mi nombre es Camila San Martín, soy internada de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca y hoy la llamé acá para la señorita Catalina Morales, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos acá para hacer un poco de educación alimentaria sobre su ex neumonía por COVID, que usted ya le mandaron una prescripción para la casa, que la vamos a revisar y vamos a hablar un poco de su alimentación, cuál es el régimen que debe seguir y qué alimentos puede consumir o no consumir. Entonces ahora voy a compartirle una pequeña ayuda visual para que vayamos revisando todo esto que estábamos diciendo. Entonces voy a hacer eso. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, súper. Ya, genial. Entonces, como le decía, usted sufrió de una neumonía por COVID y la prescripción que le enviaron como régimen al alta fue de un régimen blando liviano. Este régimen en general consiste en mantener una alimentación que sea de consistencia blanda y liviano se refiere a que es una alimentación baja en grasa que también tiene que ser, o sea, evitar alimentos que sean irritantes para el estómago o que también puedan ser meteorizantes. Como para explicarlo un poco mejor que se entienda, es como, por ejemplo, alimentos que uno se siente hinchada, producen gases, esos alimentos se deben evitar. Y que vamos a ir avanzando de forma progresiva hasta que usted pueda alcanzar una alimentación normal de nuevo. Entonces vamos a comenzar. Acá vamos a hacer una pauta para ir explicando un poco de qué consiste la alimentación. Entonces vamos a ir por grupo de alimentos. El primer grupo de alimentos que está acá son los cereales, las papas y el pan, que se deben consumir al día usted según los requerimientos que necesita de calorías. Las calorías son la energía que nos entregan los alimentos para nosotros poder funcionar bien durante el día. Según esto, usted debería consumir 5 porciones de cereales, papa o pan al día. ¿A qué equivale esto? Una porción de este grupo de alimentos equivale, por ejemplo, a esta taza de acá, que es como una taza común de té, a 3/4 tazas de arroz, por ejemplo, de tallarines. También se puede medir usted, por ejemplo, 3 dedos de la taza, son 3/4 de la taza. Y también puede ser, por ejemplo, un diente de pan de marraqueta, que si tomamos el pan de marraqueta, el diente sería la mitad del pan solamente, no el pan entero, la mitad del pan. ¿Y por qué no se puede consumir panayuya? Porque el panayuya se hace con grasa. Se utiliza manteca para cocinar. Entonces, como es un régimen blando liviano, debemos evitar un poco las grasas. Y también igual puede consumir pan de molde, por ejemplo, pan de molde blanco, 3 rebanadas equivale a una porción. Súper. Pasando al siguiente grupo de alimentos, tenemos las verduras generales y las verduras de libre consumo, que de esto usted debe consumir 3 porciones al día. ¿A cuánto equivale una porción? Puede ser, por ejemplo, media taza de zanahoria de esta misma taza de té. Media taza son 2 dedos, por si se puede graficar de otra forma. También equivale a 3/4 taza de porotos verdes, ya que estamos en el tiempo de espárrago, pueden ser 5 unidades de espárragos. También media taza de zapallo italiano, una taza de acelga, una taza de apio, una taza de lechuga. Es la misma taza de té. Siempre la misma taza de té es la que usted utiliza para medir. En cuanto a las frutas, son 2 porciones al día. Acá puede ser, por ejemplo, una unidad de manzana, que esta es más o menos una unidad regular de manzana, una unidad pequeña. Esto equivale a una unidad de fruta. También puede ser, ya que también estamos en el tiempo, de una taza de frutillas o una pera de más o menos el mismo porte de la manzana, una unidad chica, por así decirlo. O también puede ser media unidad de plátano, que por ejemplo acá tengo un plátano que es un plátano grande y se tendría que ser, la mitad es una porción. Como usted no tiene problemas de diabetes, ya podría consumir el plátano entero, no habría problema. Ya que igual el plátano es como una fruta que tiene un poco más de azúcar de lo normal. Pero como no hay problema de diabetes, lo puede consumir entero, no hay problema. Pasando ya al grupo de los lácteos, tiene que consumir 2 lácteos al día y estos tienen que ser descremados. Acá una porción de lácteo equivale, por ejemplo, a una taza de leche descremada, como ya mencionaba, la misma tacita de té, o una unidad de yogur descremado, que es como un vasito. Un vasito sería una unidad de yogur. O también puede ser, por ejemplo, media lámina de quesillo, que es el quesillo fresco este que compramos en el supermercado.
En cuanto a las carnes y los pescados, tienen que ser carnes magras, o sea, evitar carnes que sean altas en grasa, como por ejemplo la carne de cerdo. Y de esto se deben consumir 2 porciones al día. Acá, ¿qué se puede consumir? El pollo sin cuero para evitar comer grasa. También el pavo, se puede consumir posta, ya sea negra o rosada. Atún en agua, ojalá siempre evitar el atún en aceite. Y también puede ser jurel, merluza o reineta. Acá sale la medición en gramos, pero para poder explicarlo un poco mejor, una porción de carne o pescado equivale a la palma de su mano. Usted estira su mano y equivale a la palma, sin contar los dedos. Solamente la parte como redonda, por así decirlo. Ya, súper. Súper entonces. En cuanto a los huevos, en este caso, como es un régimen blando liviano, solamente se puede consumir la clara del huevo, ya que la yema contiene colesterol. Entonces, podría consumir de 3 a 4 unidades a la semana de la clara de huevo. Se puede, por ejemplo, agregar a la sopa, a los guisos, o consumirla sola con pan. No habría problema con eso. En cuanto a los aceites, ya sean los aceites crudos o los alimentos ricos en lípidos, estas son 1,5 porciones al día. En los aceites tenemos el aceite de oliva, que es como el ideal que usted debería consumir, o también está la opción del aceite de maravilla. Ahí lo que a usted más le convenga. Y la porción de cada uno de estos aceites son 4 cucharaditas de té. De las cucharaditas chicas, 4 equivale a una porción. Los alimentos ricos en lípidos consisten en la palta, en la aceituna y en los frutos secos. Esos son algunos ejemplos. Por ejemplo, la palta, que es un poco más común su consumo, una porción de palta equivale a 3 cucharadas de palta, que es la cucharada grande como la cuchara sopera. Son 3 cucharadas, o a veces igual uno lo puede contar como la mitad de una palta grande. Y igual es como extraño contar 11 aceitunas, entonces podría, en vez de contar las aceitunas, sea un puñado, como su puño de aceitunas, o también de frutos secos, como para que no esté contando el fruto seco uno por uno. Claro, es un poco más difícil. En cuanto al agua, es importante mantenerse hidratado y ojalá pueda consumir al día 1,5 litros de agua. Esto en vasos serían más o menos unos 8 vasos de agua al día. Eso ojalá siempre mantenerlo presente. Más en las enfermedades respiratorias. Acá, como ya le mencionaba, le había hecho un ejemplo de minuta como para, bueno, como hice un ejemplo de un día según el régimen que usted lleva. Que, por ejemplo, estos tiempos de comida se van a ir ajustando al tiempo que usted tenga, cuando usted desayuna, si estudia o trabaja. Ahí usted va ajustando. Lo que sí es importante considerar es no comer antes de dormir. Ojalá que su última comida sea 2 horas antes de dormir, para que no sufra de reflujo o tenga algún problema de ese estilo. Entonces, por ejemplo, comenzando con el desayuno, podría ser una taza de leche descremada con media marraqueta, 3 cucharadas de palta y una pera. De colación puede ser una manzana cocida, almuerzo un guiso de verduras, ahí puede agregarle la clara de huevo, merluza a la plancha, una taza de espinaca cocida y 3/4 tazas de zanahoria cocida como una ensalada. De colación puede ser medio plátano, como habíamos mencionado, o un plátano entero, ya que usted no tenía problemas con la glicemia. De 11 puede ser una taza de té verde con media marraqueta y una lámina de jamón de pavo. Y luego, como última comida, sería la cena, que sería una papa más un trozo de pechuga de pollo cocida, como ya lo habíamos mencionado, del porte de la palma de su mano, y media taza de acelga cocida. ¿Alguna duda o pregunta? No, súper bien, todo súper claro. Qué bueno. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a la información general de todo este cuadro que usted tuvo. En cuanto a la prescripción del régimen blando liviano, los alimentos permitidos en este régimen son la leche fluida o el yogur natural, pero como ya mencioné, descremados, o sea, sin grasa. También puede consumir jalea, carnes magras, que son las carnes bajas en grasa, la clara de huevo, papas cocidas y verduras que no sean meteorizantes, o sea, no le causen esta hinchazón o molestia abdominal. Como por ejemplo la zanahoria, los porotos verdes, la beterraga o el zapallo italiano. Y también frutas no meteorizantes como la manzana, los duraznos o las peras.
Las leguminosas, como por ejemplo las lentejas, las arvejas, los porotos, los puede consumir para tolerancia. Por ejemplo, si usted consume este tipo de alimentación y nota algún tipo de molestia estomacal, dolor abdominal, exceso de gases, deje de consumirlas. También se incluye acá el pan marraqueta y el pan de molde, galletas de agua y galletas de chuño. Harináceos como la maicena, la sémola, el arroz o los fideos, miel y mermeladas y aceite crudo. El aceite crudo se refiere como a incluir el aceite luego de la preparación, agregarle, no como sofreír el alimento, por así decirlo. Ah, ya. Ahora, pasando un poco a los alimentos prohibidos de este régimen, serían los alimentos meteorizantes, como las verduras como la coliflor, el brócoli y el repollo, que uno igual conoce un poco que estos causan la hinchazón común que es bien molesta, la verdad. Sí. También están las carnes altas en grasa, como ya había mencionado, la carne de cerdo, lácteos enteros, queso amarillo, que ojalá también evitarlo, alimentos fritos, como las papas fritas, sopaipillas, todos estos alimentos que sean fritos, o altos en grasas saturadas. O sea, los alimentos que tengan este sello, ojalá evitarlos o de plano no consumirlos. O alimentos que sean irritantes al estómago, como por ejemplo el ajo, que si bien es un alimento que uno usa para cocinar como para darle sabor a la comida, es un alimento irritante, igual que el ají. Ojalá poder evitar un poco esos aliños. Hay otras opciones de aliños que vamos a mencionar más adelante que se pueden utilizar en reemplazo de esto. También acá están las frutas cítricas que también son irritantes, como la naranja o el kiwi, y la cafeína. Ojalá no abusar de la cafeína. Un poco de las recomendaciones generales para la recuperación del COVID, para que esta recuperación sea un poco más rápida. Es importante consumir proteínas de origen animal, como por ejemplo el pollo, el pescado, la clara de huevo. Estos alimentos aceleran la recuperación debido a que también aportan una gran cantidad de micronutrientes esenciales. También se deben consumir alimentos que sean altos en zinc o selenio, como por ejemplo el pescado o los mariscos, ya que el selenio ayuda a fortalecer el sistema inmune. Y como sabemos, tener un sistema inmune saludable nos va a ayudar a que la infección se vaya más rápido. Consumir también alimentos altos en ácidos grasos poliinsaturados, en especial omega 3, DHA y EPA. Estos ácidos grasos se encuentran en su mayoría o de mayor proporción, por así decirlo, en los pescados. Esto va a ayudar a que la inflamación que se produce por esta enfermedad respiratoria reduzca y usted se sienta mejor. También es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo las verduras de hojas verdes. La espinaca es un alimento muy alto en vitamina C, es muy recomendable consumirlo. Los alimentos ricos en polifenoles también son muy efectivos para apresurar la recuperación post-COVID. Y uno de estos que es como fácil de conseguir y también fácil de consumir son las infusiones de té verde. También es una recomendación es cocinar los alimentos al vapor, al horno, a la plancha y no, como ya habíamos mencionado, fritos o sofritos. Siempre es mejor agregar el aceite crudo al final de la preparación. Y lo había mencionado igual, para saborizar las comidas se pueden utilizar otro tipo de condimentos que no son irritantes, como por ejemplo el perejil, el orégano y el cilantro, que son un poco más naturales y no le van a causar molestias. También es importante evitar los azúcares refinados y alimentos ricos en fibra, ya que estos son más lentos de digerir, y evitar el consumo de alcohol, que se ha comprobado que tiene un efecto negativo en la recuperación en pacientes con COVID. Hace que se retrasa un poco la recuperación. Así que para poder estar bien en general, ojalá evitar el consumo de alcohol, reducirlo lo más que se pueda. Y eso sería un poco en general en cuanto a la alimentación, a su alimentación. No sé si hay alguna duda o pregunta, o quedó todo más o menos claro. Sí, muy claro, muy claro. Súper bien. Entonces, espero le haya ayudado esta información, su recuperación sea buena y, bueno, la veo el próximo control. Ojalá todo Muchas esté bien. gracias. De nada, que Sí, esté bien. muchas gracias. Igualmente.